Ya bueno. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Siendo las 6:05 de la tarde, vamos a iniciar con nuestra cuarta sesión. Y bueno, para ello tenemos nuestra invitada, que en este caso va a ser la ingeniera Emily Vivanco Cuba. Bueno, ella es bachiller en Ingeniería Química en la UNI, e investigadora invitada del área de investigación y desarrollo en el IPEN, colaboradora del proyecto de investigación Aplicación de alúmina gamma nanopartícula en la producción de Tecnesio 99, también en el IPEN, bueno, con justo un proyecto con Viena, miembro activo de la IEEE, Industry Application Society, colaboradora de la División de Ingeniería Biológica del American Institute of Chemical Engineers, y tiene un diplomado en Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente y Auditoría Trinorma. Y bien, bueno, darle la bienvenida a nuestra invitada, y bueno, empecemos con nuestra sesión. Bien, vamos a iniciar con nuestra sesión número 4. El tema va a ser radiofármacos y nuestro miembro expositor de esta sesión será Andrés Romero. Dale, Andrés. Gracias, Carol. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias por asistir. Y bien, empecemos. El día de hoy vamos a hablar de este paper que se trata de la síntesis de 2-mercaptobenzimidazol, etiquetado con Tecnesio 99 como un radiotrazador para diagnosticar tumores hipóxicos. Estructuralmente vamos a distribuirlo en introducción, objetivos, metodología, resultados, discusión y conclusión. Bueno, empezamos con una pequeña introducción. Antes de hablar netamente del paper, me gustaría explicar un poquito de las generalidades de lo que abarcan los radiofármacos, en qué consiste, cómo es que están conformados y cómo es que se puede aprovechar las características y propiedades de cada uno de ellos. Entonces, empezamos por preguntarnos quizás qué son un radiofármaco o qué es un radiofármaco. Son fármacos, determinamos, entre comillas, fármacos, compuestos en parte por un elemento que emite radiación. Si podemos ver aquí en la figura, un radiofármaco está compuesto por una molécula, un vector enlazador que se va a encargar de capturar a un radionucleido. Este radionucleido puede ser un átomo, este átomo radionucleido puede ser un metal, puede ser un halógeno o un no metal que emite radiación. Este vector enlazador cumple un efecto o un papel principal en el sentido en que, además de sostener al radionucleido, va a transportarlo hacia una molécula, un receptor, un órgano, una célula diana. La particularidad de los radiofármacos es que no debe cumplir o se espera que no cumpla un efecto farmacológico como tal. Es decir, si pondríamos como ejemplo que se tenga que adherir a un receptor que está unido a proteínas G, este radiofármaco no debería desencadenar un efecto metabólico al interior de la célula, sino que simplemente se una y nosotros aprovechar la radiación que emite este radionucleido que se logró unir a ese receptor, pues si en el mejor de los casos puede ser absorbido al interior de la célula. Estos receptores puede ser receptor transmembranal, puede ser enzimas que están al interior de la célula, o puede ser incluso el núcleo. Cabe mencionar que los radiofármacos al administrarse no se administran en concentraciones elevadas, sus concentraciones van de microgramos y la radiación que emite pues tiene que ser una radiación baja. Económicamente hablando, pues este rubro representa el 0.5% de la industria farmacéutica en general y es por eso que su coste es un poco elevado y su producción también. Pero ya las industrias pues están dedicando a aprovechar a centrarse en el desarrollo de nuevos radiofármacos. Pues, dicho esta introducción, vamos a ver en qué se utiliza. La utilidad es precisamente en la medicina, dos áreas principales, en el diagnóstico y en la terapia. Dentro de los instrumentos que se aprovechan para diagnóstico, encontramos el SPECT, que traducido al español sería tomografía computarizada por emisión de fotón único, y la tomografía por emisión de positrones. En esta última voy a detallar un poquito más adelante en qué es lo que consiste principalmente y cómo es que se aprovecha y en qué se diferencia del anterior. Y pues principalmente en la terapia es para tratar el cáncer. También se utilizaba en un tiempo para tratar
causar una analgesia prolongada en pacientes con metástasis ósea, pero esto está siendo discutido últimamente por su baja confianza y que se está demostrando pues, que no tiene una eficacia que complemente riesgo-beneficio. Pasamos a la siguiente. Estos son los dos instrumentos que podemos ver. El SPECT tiene, a diferencia del PET, tiene detectores paralelos, si lo logramos ver así. Pero sí, en el PET es algo circular. ¿Y por qué? Porque tiene más detección, que voy a pasar a explicar un poquito más adelante por qué esta gran diferencia, ¿no? Bien, empezamos con los tipos de radiación. Para poder un poquito entrar en contexto, ¿qué es una radiación? Pues entendamos que radiación puede entenderse por la liberación de la energía de algún átomo que se encuentra inestable y en la búsqueda de una estabilidad, pues libera energía. Esta energía puede ser de maneras distintas. Puede ser una energía electromagnética, que se le conoce a los rayos gamma o rayos X, o también puede ser una liberación de energía corpuscular, que son partículas que elimina este núcleo del átomo. Y las partículas que podemos conocer pues son las partículas alfa, las partículas beta, positiva y negativa, y pues los neutrones. Vamos a detallar más o menos en qué se diferencian cada una de ellas y cómo es que se aprovechan cada una de ellas. En los tipos de radiación o cómo se aprovechan estos tipos de radiación, vayámonos a la alfa y la beta. Entendamos, la beta negativa específicamente hablando, la alfa y la beta negativa se utilizan principalmente en terapia, mientras que la beta positiva y la gamma se utilizan más en diagnóstico. ¿Por qué? Porque este tipo de radiación va a ser detectada por los instrumentos que previamente ya le había mencionado para formar una imagen, para que ellos lo traduzcan en imágenes, ya sea de órganos, de huesos, de tejidos, o de alguna función metabólica que ellos quieren encontrar, ¿no? En el caso del diagnóstico. Pues aquí poniendo como ejemplo algunos átomos radioactivos o isótopos radioactivos que van a emitir distintos tipos, estos dos tipos de radiación entre la gamma o la beta positiva. Tenemos al tecnecio 99 metestable, que emite radiación gamma. Tenemos al yodo 131, que además de utilizarse en terapia, también se utiliza en diagnóstico porque emite también radiación, dentro de las radiaciones que emite, radiación gamma también, y el flúor 18, que emite positrones, es decir, electrones con carga positiva. Ya ahora voy a bajar a explicar un poquito, pero quisiera que en esta parte, quizás nuestra invitada, la moderadora Emily, quizás nos quiera hablar un poquito del tecnecio 99 metestable, que es el radioisótopo con el que ella ha trabajado, un poquito que nos cuente su experiencia o qué sabe de esto. Sí, buenas tardes. Gracias, Andrés, por el pase. Sí, primero, ¿me escuchan? Sí, claro, sí te escucho. Genial. Sí, primero quería comentarles que el tecnecio 99 metestable es el radioisótopo de preferencia mayormente usado en medicina nuclear, ¿no? De hecho, el 90% de los exámenes en los que intervienen radioisótopos utilizan tecnecio 99 metestable. Y esto ocurre básicamente por un parámetro característico, que es su tiempo de semidesintegración y su energía. Energía emite nada más 140 kiloelectronvoltio, mientras que, por ejemplo, el yodo 131 tiene una emisión de más de 900 kiloelectronvoltios. Entonces, aunque estemos trabajando con la misma actividad de ambos radioisótopos, la dosis de radiación a la que es expuesto el paciente es diferente, de diferente magnitud. Es por eso que el tecnecio 99 metestable se utiliza. Emily. Creo que ha tenido unos detallitos con la conexión, pero Sí. bueno, Andrés, si no te preocupes. Ok, continúo. Si se conecta Emily, normal, me puede interrumpir si gusta. Bien, entonces, este tipo de radiación, como mencionaba Emily,
es un punto particular que se tiene que tocar siempre, es el tiempo de vida media del radioisótopo, ya sea cual sea. Por ejemplo, en el caso del yodo 131, tenemos que su tiempo de vida media es de 8 días como máximo, mientras que el del tecnesio 99 metaestable va desde 0.5 horas, es decir, 30 minutos, hasta 18 horas, o en la mayoría de los casos, 6 horas. Pero ¿por qué es importante este tipo de tiempo de vida media? Es decir, es el tiempo en que el radioisótopo o la radiación que emite este radioisótopo va decayendo. Y mientras más pronto caiga, es menos dañino para el paciente. ¿Por qué? Porque esto se administra de manera endovenosa en la mayoría de los casos, porque también hay radioisótopos que se administran de manera inhalatoria para analizar los pulmones, pero en la mayoría de los casos es intravenoso. Entonces, si el paciente va a estar con mucho tiempo expuesto a una radiación de manera interna, en lugar de ayudar al diagnóstico, va a causar un efecto de aniquilación a las células, puede ser sanas o puede ser cancerígenas, o puede ser también una alteración en la estructura del ADN y causar algunas mutaciones. Es por eso que el tiempo de vida media de los radioisótopos tiene que ser el más corto posible en el caso de que se utilice para diagnóstico, y tiene que ser el más prudente posible en el caso de terapia. Todo va a depender de cada diagnóstico que se realice, de cada enfermedad y de que, en caso de cáncer, qué tipo de tumores estemos tratando. Bueno, pasamos Así es, Andrés. Discúlpame, perdí la conexión. No, de preocupes, adelante. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Para el diagnóstico se utilizan de preferencia los radioisótopos con el menor tiempo, con el menor periodo de semidesintegración. De hecho, el flúor 18 tiene algo de 110 minutos, pero Así. esto también representa un inconveniente en lo que involucra la producción, más el tiempo de transporte, el tiempo de almacenaje, el tiempo de manipulación. Entonces, por eso es que el flúor 18 se produce básicamente in situ, en ciclotrones. Y en el Perú solamente hay dos unidades de ciclotrones en todo el Perú, entonces imaginarán la disponibilidad, el problema de disponibilidad que supone el uso del flúor 18, ¿no? Claro, es un factor muy determinante la distancia, mejor dicho, el tiempo de vida media del radioisótopo y el lugar donde se produce. Si es muy lejos y el tiempo de vida media del radioisótopo es muy bajo, pues es todo un reto llegar a que se utilice en realidad. Lo que sí me gustaría... ¿Vas a agregar algo más? Perdón, Emily, si te interrumpí. No, por ahora no. Ok. Si hay algún detalle que quieras acotar, siempre lo haces, no hay problema. En el caso del flúor 18, si pueden ver aquí una estructura de la glucosa, que es la glucosa, el uso del flúor 18 principalmente es actuar o marcar a la glucosa para que ésta pueda integrarse dentro de la célula. Como sabemos nosotros, la glucosa al entrar a la célula entra a través de una de las proteínas llamadas GLUT, si no me equivoco es la GLUT4, entra, se fosforila y logra ingresar a la célula para pasar al metabolismo de la misma y generar energía. En el caso del flúor 18, lo que buscamos es que ingrese a la célula, pero no va a cumplir el ciclo de la glucólisis como tal, porque al estar sin el hidroxilo en la posición 2, no se va a cumplir esta cadena. Entonces, eso es lo que más o menos se busca. Pero ya hemos logrado ingresar al flúor 18 dentro de la célula y podemos detectar esa radiación que ésta emite. Esto es una de las técnicas que se utiliza. Bueno, pasamos a la siguiente. Ahora, para quizás culminar ya con el tipo de radiaciones, quisiera comparar la penetrabilidad de cada una. Es decir, las partículas alfa están compuestas, o podemos poner como ejemplo a un átomo de helio. Es decir, de este núcleo inestable que está emitiendo radiación, se va a desprender energía en forma de partículas. Y estas partículas que se van a desprender de este núcleo va a ser 2 protones y 2 neutrones. Y si lo comparamos o ponemos como referencia, es similar a un átomo de helio. Y si comparamos con las demás radiaciones, pues esta va a ser la más voluminosa. Y al tratar de atravesar cualquier barrera, va a ser fácil de detener. Si nosotros vemos aquí en esta gráfica, podemos ver que es fácilmente detenida por una lámina de papel. O sea, no tiene tanta penetrabilidad. En el caso de las partículas beta, la masa o el volumen que esto representa es equivalente al volumen de un electrón. En el caso de los beta negativos, son electrones
pues, electrones como tal, negativos, y en el caso de los beta positivos son positrones, es decir, con las mismas características, la misma masa de un electrón, pero con carga positiva. Estas, al ser más pequeñas, es más fácil de penetrar, pero tampoco penetran cualquier superficie, y pueden ser fácilmente detenidas, en este caso, como representa la imagen, con una madera. En el caso de la radiación gamma, aquí ya no se habla de radiación corpuscular, sino netamente de radiación electromagnética. Es decir, aquí no hay masa, sino simplemente ondas, energía, fotones o radiación electromagnética en general. Y esto sí tiene una mayor penetrabilidad. Es por eso que en terapias, en diagnóstico, nosotros utilizamos o aprovechamos la radiación gamma porque atraviesa cualquier tejido, tiene un mayor alcance y es fácil de detectar por los instrumentos que anteriormente ya lo había mencionado. La forma de detener una radiación gamma puede ser con hormigón, concreto o con plomo. Cabe mencionar que por más que sean radiaciones no penetrables o penetrables, todas pueden llegar a causar daño dependiendo de la exposición, del grado de exposición que tenga cualquier persona a cualquier tipo de radiación. Y la particularidad de las partículas beta positivas es que se le llama positrones. ¿Por qué? Porque al ser positrón, es decir, las mismas características de un electrón, con carga positiva, al encontrarse con un electrón del entorno, digamos, del electrón del organismo, fue administrado endovenoso. Se va a encontrar con un electrón de la zona diana y se va a aniquilar. Estas dos partículas, al aniquilarse, un electrón con el positrón, el producto es que genera radiación gamma, y la radiación gamma que genera lo hacen en formas opuestas, es decir, lo hacen en distintos ángulos, en distintas direcciones, y es por eso que, como habíamos visto anteriormente en la imagen representativa del instrumento de tomografía por emisión de positrones, el PET, su detector era circular. ¿Lo recuerdan? Que en comparación al SPECT era paralelo. Es por eso que se aprovecha, y esto genera una mayor resolución, una menor exposición a la radiación al paciente, porque se le administra menores cantidades, y pues se puede complementar. A día de hoy se complementa el PET con tomografía computarizada, con resonancia magnética, mejorando aún así la resolución de la imagen y llegar a un diagnóstico más exacto. Pero aún estamos batallando pues con el costo, que llega a ser aún un poco más elevado. Y ahora las radiaciones frente al organismo, pues la alfa, si nosotros vemos que viniendo desde afuera hacia nosotros, vamos a detenerlo incluso con nuestra ropa, pero si que nosotros tuviéramos radiaciones alfa que hemos sido administradas de manera endovenosa y se encuentran dentro de nuestro organismo, esa radiación no va a salir, sino que va a atacar a las células circundantes del lugar donde se encuentre esta radiación alfa. Y esto se utiliza más en terapia, al igual la radiación beta. Las dos, si se administra al paciente, no va a llegar a salir del organismo, sino que va a interactuar con las células circundantes donde se haya administrado o al objetivo en el que se haya llegado. Es por eso que esto se utiliza en terapia. Mientras que la radiación gamma, pues como ya vemos mencionando desde el inicio, se utiliza más en diagnóstico, porque esta sí atraviesa el organismo y llega a ser detectado por los instrumentos necesarios. Pues aquí tenemos algunos ejemplos de cómo es que se aprovecha este tipo de radiación o este tipo de detección. Aquí podemos ver un centellograma de un cerebro sano. O sea, la finalidad de los radiofármacos en general es que nos ayuden a ver si hay una variación en la morfología de algún órgano específico, si hay alguna hipocaptación o hipercaptación, es decir, si capta o concentra más o menos el radiofármaco, si hay alguna anomalía, si hay alguna deformación, si hay algún tejido nuevo. Todo esas características nos ayuda a detectar un radiofármaco. Aquí podemos ver un cerebro sano que capta el radiofármaco en todas las zonas, dibuja muy bien su estructura, sus pliegues y todo lo demás que puede representar un cerebro sano. Y pasamos a la siguiente, de un centellograma de un cerebro hipocaptante o de un cerebro enfermo. Vemos que en el corte transversal no forma una figura determinada, sino como que está un poco difusa, diseminada, y en ciertas zonas no capta bien el radiofármaco. Entonces, esto sí ya nos da un indicio de que hay algo raro, algo anómalo en este cerebro. Y, al igual que podemos ver en los demás cortes, que en ciertas zonas hay zonas que no se captan. Estas zonas se conoce en el ámbito de medicina nuclear como zonas frías o nódulos fríos, que son zonas a las que el radiofármaco no son captados como se espera. Y eso nos da ya un acercamiento, un diagnóstico exacto.
Al igual que aquí, un centriograma de la glándula de tiroides. Vemos la forma normal de una tiroides, que es la forma de una mariposa, mientras que en el otro lado vemos nuevamente una zona fría donde no se dibuja bien la tiroides y vemos que hay una zona hipocaptante. Esto, como ya lo habíamos mencionado, se utiliza el yodo 131 para realizar este tipo de diagnóstico, este tipo de imágenes. Y aquí también vemos una tiroides que no solamente capta el radiofármaco, sino que lo hipercapta, o sea, que capta mayores cantidades, y eso también representa pues una anomalía en esta glándula, una hiperactividad. Mientras que en la enfermedad de Plummer, pues vemos que ni siquiera capta en toda la tiroides, sino simplemente en una pequeña zona. Bueno, al igual que esto, en un centellograma óseo vemos el sistema óseo de un sujeto normal, mientras que en el otro vemos que se ha distribuido y vemos nódulos en distintas partes de los huesos. Esto ya es una metástasis ósea. A esto me refería al inicio, que se trataba, pues esto genera un dolor fuerte en el paciente, un dolor casi incontrolable, insoportable. Entonces era aquí donde se utilizaba el estroncio, pero ya está casi en desuso en nuevas investigaciones. Ahora, aquí es una de las particularidades que a mí me gustaría detenerme un poquito, es que la utilidad es en el ganglio centinela. Es que, digamos, cuando una mujer, anteriormente se le detectaba un tumor en las mamas, lo primero que se hacía era extraer la axila. ¿Por qué? Porque se evitaba que el tumor o las células tumorales se diseminen al sistema linfático y cause una metástasis devastadora, pues. Entonces, el radiofármaco, en este caso, se administra de manera subdérmica o peritumoral alrededor del tumor. Este radiofármaco se distribuye al ganglio más cercano, al ganglio centinela, al ganglio más cercano al tumor, y una vez detectado este ganglio centinela, se extrae. Y si este ganglio centinela vemos que tiene la presencia de células cancerígenas que ya han llegado a este ganglio, recién se procede a extirpar la axila. Mientras que antes no se hacía esto, simplemente se detectaba el tumor y se extraía la axila. Y es aquí un dato: antes de 100 mamas que se operaban, se extirpaban 100 axilas, aunque después se comprobaba que solo 20 estaban enfermas. Las otras 80 se mostraban libres de la enfermedad. Entonces, esta es una gran utilidad donde no se va a tener que hacer operaciones invasivas al paciente sin antes haber estudiado el ganglio centinela. Es una de las utilidades que hoy en día pues, son muy provechosas. Pues después de haber explicado esto, espero que haya quedado un poquito claro lo que se trata de los radiofármacos, sus utilidades y sus aprovechamientos, y en qué consiste en realidad el aprovechamiento de cada tipo de radiación. Ahora sí, vamos con los objetivos principales del paper. En este paper se busca sintetizar el 2-mercaptobenzimidazol y además marcarlo con tecnesio 99. Como ya veíamos desde el inicio, que el tecnesio 99 es un radionucleído que emite radiación gamma. Entonces, nosotros, en este caso, en este objetivo, han buscado añadir este tecnesio 99 a una estructura de 2-mercaptobenzimidazol. ¿Por qué buscar esta estructura y no otra estructura? Es que ellos se basan en la literatura de que los derivados del benzimidazol o sustituidos, son varios derivados, ya anteriormente en la literatura se encuentra que presentaban una actividad antibacteriana, antifúngica, incluso antitumoral. Entonces ellos buscaban esto y aprovechando esto, que si además de marcar brindar imágenes diagnósticas, pues también se utilizaba en terapia. Pero vamos a ir viéndolo paso a paso cómo es que se llega a este tipo de conclusiones. También, una vez sintetizado todo esto, se busca determinar la biocompatibilidad del compuesto sintetizado, o sea, cuán viable es poder administrar al organismo, cuán posible es y, bueno, qué resultados da, ¿no? Y pues después evaluar la captación celular del tecnesio 99 que ha marcado al 2-mercaptobenzimidazol por los tumores hipóxicos. ¿Por qué necesariamente tumores hipóxicos? Porque son uno de los más malignos, son los tumores sólidos. Estos tumores se desarrollan en ambientes hipóxicos, donde hay baja presencia de oxígeno. ¿Y por qué son malignos? Porque una forma que hace malignos es que se desarrollan sin necesidad de oxígeno y pues es más fácil de que proliferen. Son las células que más fácil proliferan. Entonces pasamos.
Dentro de la metodología vamos a encontrar los pasos, paso a paso, bueno, así he tratado de explicarlo, de manera graficada en cómo es que se llega a sintetizar el 2-mercaptobenzimidazol. Espero sea un poquito entendible y vamos a tratar de explicarlo un poco. Pues bien, vamos a centrarnos en el primero, en el 2-mercaptobenzimidazol, que es la estructura que pongo en referencia en la zona superior derecha. Esa es la estructura que se busca sintetizar, ¿sí? Entonces empezamos con el paso 1. Se utilizó, primero, esto es representativo, no es que se haya utilizado en realidad un matraz y un mechero como esto, sino que simplemente es representativo, algo didáctico para que se pueda entender. Se utilizó un recipiente donde se encuentra una mezcla de etanol y agua, 60% y 40%, es decir, 30 mililitros y 20 mililitros, un total de 50 mililitros de etanol con agua, y a la cual se le añade hidróxido de potasio y también se le añade sulfuro de carbono. La concentración es de 0.03 moles, equivalente a 0.3 moles de cada reactivo como tal. Esto nos va a dar un resultado de una mezcla 1. Esta mezcla se ha calentado, se ha dejado hervir a 80 grados centígrados. Tenemos ya formada una mezcla, la mezcla 1. Entonces, el paso 2 es crear otra mezcla, la mezcla 2. Esta mezcla 2 se prepara en una solución de etanol de 20 mililitros, a la cual se le añade ortofenilendiamina. Es un benceno que está sustituido en la posición 1 y en la posición 2 de dos aminas. Se agregó igual el equivalente a 0.03 moles, que es un equivalente a 3.45 gramos, y a esto le llamaremos la mezcla 2. Una vez que tenemos las dos mezclas por separadas, a la mezcla 1 que estaba calentándose a esa temperatura antes mencionada, 80 grados centígrados, se le empieza a añadir la mezcla 2 gota a gota, y pues se empieza a refluir y se deja ahí refluir y hervir durante 6 horas, por un tiempo de 6 horas en una temperatura de 75 a 85 grados centígrados. En este procedimiento, pues, se elimina el etanol y queda un residuo blanco. En el paso 4, este residuo blanco se disolvió en agua y para purificar o ayudar a precipitar más, se agrega ácido acético diluido al 50% para precipitar este residuo que quedó, este residuo blanco. Este producto precipitado que ya se formó se recristaliza utilizando etanol, agua en proporciones 1:1 para que recién, finalmente, ya hayamos logrado obtener el 2-mercaptobenzimidazol, que es la estructura que está aquí detallada. El mercapto, pues, porque es el prefijo del átomo de azufre. Ahora, esta estructura que ya hemos formado, que ya nos sirve como en el inicio, en la primera diapositiva, yo había detallado que se trata de un vector enlazador. Este, en nuestro caso, va a ser nuestro vector enlazador, al cual vamos a tener que etiquetar el radionucleido. Entonces, vamos al proceso de radiomarcaje. Vamos a crear para este proceso de radiomarcaje vamos a tener que crear un intermediario, un precursor, ¿sí? Entonces, en un vial de 10 mililitros se encuentra solución salina, es decir, cloruro de sodio al 0.9%. A esa solución salina se le añade carbonato de sodio, una cantidad de 5 miligramos, tartrato de sodio y potasio de 15 miligramos y el borhidruro de sodio, 10 miligramos, que va a actuar como un agente reductor. Esta es nuestra solución. Después, a esta solución se la lavó con CO por 15 minutos y a esta solución recién se le añade el pernectato, recién diluido, y pues esta solución ya, una vez que se le añadió, se calentó durante 30 minutos a 75 y 80 grados centígrados para tener este precursor. Más adelante vamos a ver este precursor, cómo es que participa cuando se empieza a marcar a la estructura que ya habíamos sintetizado al inicio. Esto es nuestro marcador, nuestro intermedio. Y pues ya las regulaciones, como siempre, se lleva a cabo, se mezcló, se enfrió y se ajustó su pH con ácido clorhídrico al 0.1 molar. Ahora, vamos a radiomarcar el primer elemento que habíamos sintetizado, la estructura. El 2-mercaptobenzimidazol, vamos a marcarlo con el tecnesio 99, que era el intermediario, ¿no? Entonces, este compuesto que habíamos formado, este intermedio, se calienta a 95 grados centígrados durante 30 minutos en un ambiente de nitrógeno, y a esto se le agrega solamente 1 miligramo de 2-mercaptobenzimidazol. Y pues así ya logramos marcarlo.
Pasamos a los resultados para explicar un poquito cómo es que, a pesar de todos los pasos que hemos seguido, cómo es que se da o cómo es que se realiza el mecanismo de reacción, cómo es que sucede de manera interna, ¿no? Y pues aquí podemos ver que se parte, como le decía, de un benceno que está sustituido en la posición 1 y 2 por dos aminas, que lo hacemos reaccionar con el sulfuro de hidrógeno. Aquí vemos que el nitrógeno va a actuar directamente con el carbono del sulfuro de carbono. Aquí el carbono está enlazado con dos azufres que son levemente más electronegativos que el carbono. Es por eso que le va a quitar, digamos, el electrón al carbono, y lo que da facilidad para que los electrones desapareados del nitrógeno ataquen este carbono que de cierta forma está desprotegido, para así formar el enlace, y por simple estabilidad de la estructura, pues vemos que el nitrógeno se protona, pero posteriormente ese electrón estabiliza este nitrógeno para posteriormente este protón sea capturado por el azufre, y pues vemos que queda el azufre con el hidrógeno aquí enlazado. Y posteriormente ese carbono, que desde el inicio ya estaba desprotegido, aquí está más desprotegido aún por dos átomos de azufre, incluso con uno de nitrógeno, que son pues más electronegativos que el carbono. Y es por eso que lo hace más fácil reaccionar con los dos electrones que están libres del nitrógeno, y pues como una forma de estabilidad también, de buscar la estabilidad, este doble enlace se distribuye cediendo esos electrones al azufre, y este último también capta el protón, que es casi similar a la reacción que habíamos visto, del nitrógeno, para que se estabilice y forme un doble enlace. Y vemos aquí dos átomos de azufre ya adheridos a la estructura. Entonces, uno de estos átomos de azufre se va a capturar a un protón, y vemos pues que con la ayuda del hidróxido de sodio puede formarse un doble enlace a través del nitrógeno, robándole un protón, formando agua, y pues este potasio llega a fusionarse con el etanol o el etanoato, si no me equivoco, y se libera también pues el sulfuro de hidrógeno de esta reacción. Todos estos procesos nos ha dado un rendimiento del 74%, es decir, que es un rendimiento alto en la síntesis de este proceso. No sé si Franz, mi compañero, quisiera complementar un poco este mecanismo de reacción o corregirme en algún paso que yo haya obviado. Sí, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? No, está bastante buena la explicación que has realizado. Yo creo que has dado los puntos primordiales. Bueno, para comentar un poquito aquí, ¿no? Algunas cositas de repente complementarias de lo que has comentado ya, solamente fijarnos que hay estructuras como las aminas, o bueno, la estructura aminada que tenemos ahí cíclica, y el disulfuro de carbono, ¿no? Que en algunos casos actúan algunas como, en este caso, electrófilos y otras como nucleófilos. Todo el proceso mecanístico se basa justamente en ello. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que el carbono tiene una diferencia de electronegatividad con respecto a los dos átomos de azufre, los extremos, por lo cual es que el nitrógeno, al verse el carbono débilmente desprotegido por estos átomos de azufre, puede venir y compartir sus par de electrones, ¿no? Eso es lo que estamos viendo acá, y todo lo demás es un proceso de sinergia en el que la idea es que las cargas o la estructura sea lo más estable posible, ¿no? Entonces, no sé si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Claro. Ya, gracias. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos en la estructura de la mano izquierda, ¿no? Donde tenemos aquí dos átomos de mercapto, ¿no? SH en ambos lados. Entonces, aquí, según el procedimiento mecanístico, ¿no? Podemos ver que aquí hay un efecto estérico bastante prominente, por lo cual justamente el solvente, etanol, no viene a formar parte de la estructura SH para protonarlo y posteriormente retirarse, como lo estamos viendo con el catalizador, que es el hidróxido de potasio. Es justamente lo que estamos viendo acá, pero aquí hay un detalle también, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos la estructura acá de esta estructura cíclica, ahora, al momento de marcarla con el tecnesio 99, no sé si puedes pasar a la diapositiva siguiente. Ajá, aquí es donde entra todo el detalle, bueno, se puede decir mecanístico, ¿no?
¿Por qué? Porque aquí, no sé si nos puede ayudar Emily un ratito, quisiera saber, yo desconozco un poco la parte de la reactividad, por ejemplo, del tecnecio, pero creo que ayudaría un montón para explicar esta parte del proceso mecanístico con respecto a la estructura cíclica que tenemos aquí, ¿no? Eso creo que nos ampliaría muchísimo el panorama que tenemos respecto a este proceso. El tecnecio es uno de los radioisótopos más ampliamente usados precisamente por su facilidad de asociación con diferentes grupos radicales, ¿no? Y creo que este es un excelente ejemplo. Aquí podemos darnos cuenta que genera un enlace tanto con el nitrógeno como con el azufre, y de esa manera también genera una asociación con otros biomarcadores que posibilita su uso, su amplio uso. Gracias, Emily. Sí, exactamente. Justamente este tecnecio, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, hay una teoría también, ya complementando lo que ha dicho Emily, ¿no? En lo que respecta a la teoría de ácido base blando duro, ¿no? O lo que es la teoría de Kornblum, que nos dice pues justamente que hay sustancias que son ácidas fuertes, ácidas débiles o ácidas duras, blandas, si queremos llamarlo también de esa manera, y por supuesto también las bases. Entonces aquí, por ejemplo, el nitrógeno que podemos ver en la parte superior de la estructura, ¿no? Es una base dura, pero el azufre, por el contrario, es una base blanda. Entonces, eso nos hace pensar que el tecnecio tiene propiedades de uno y otro, o sea, tanto duras y blandas, ¿no? Por eso justamente es que podemos observar, ¿no? Que puede unirse tanto uno u otro al tecnecio, ¿no? Entonces, según la teoría de Kornblum, por ejemplo, nos muestra que en este caso hay una sustitución, una reacción de sustitución SN2-SN1, ¿no? Donde en este caso cuando la base es fuerte, la sustitución es SN1 y cuando la base es débil, pues por lo contrario es una SN2, es una sustitución en este caso, ¿no? Entonces todo este proceso que estamos viendo por acá, por ejemplo, se da por una reacción justamente de sustitución, ¿no? Donde la estructura que tenemos aquí como estructura cíclica funciona como si fuera un molde, ¿no? Como si fuera un molde. Si algunos de repente han visto la parte de farmacología, hay ciertas estructuras, ¿no? Enzimas o moléculas que tienen cierta forma para poder anclarse o acoplarse a cierto metal o enzima de repente. Entonces pasa lo mismo acá justamente, ¿no? Es justamente estos dos átomos que puedan hacer que encaje, ¿no? En este complejo de tecnecio a esta estructura orgánica, ¿no? Sería todo ahí, Andrés. Puedes continuar, creo. Oh, genial, Fran, muchas gracias. Esto último que mencionaste, sí, no lo había notado. Gracias. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario, Andrés? Disculpa. Buenas Claro, noches. claro, sí. Respecto a lo que estaba comentando Franz, acerca de la teoría de ácido y base, bueno, que en esta parte también influye lo que es Pearson. Tiene mucha razón. Ahorita uno puede ver, por ejemplo, en la estructura donde ves el tecnecio acoplado con ese benzimidazol. Y tanto el nitrógeno como el azufre son átomos dadores, en el cual el nitrógeno siempre se encuentra en el intermedio de esta teoría. Pero ¿qué podemos ver acá? Que el tecnecio es un compuesto que tiene un alto número de índice de coordinación y a su vez tiene una alta carga. Entonces, este de acá se podría decir sin ver la tabla que puede ser un ácido duro, y con lo que comentó pues Franz, que el benzimidazol a través del nitrógeno se encuentra en el intermedio, que puede actuar tanto como un duro o un blando, te permite que el compuesto se dé de una forma, una estabilidad favorable. Además, si vemos un poquito viendo la teoría de Klopman, que habla sobre los orbitales frontera, HOMO y LUMO, pues en compuestos donde tiene un ácido y una base dura, pues tiene una diferencia energética muy alta entre sus orbitales frontera, lo cual te permite evaluar que tu compuesto como tal tiene una característica iónica, viendo esta parte, y por lo general pues la estabilidad también da una ¿cómo puedo decir? Un compuesto estable, favorable, pues, ¿no? Y son teorías que a veces uno no lo puede ver en el papel, pero cuando uno ya va analizando, por ejemplo,
cada parte del compuesto pues puede llegar a ver que sí te va a dar una síntesis de manera experimental, de manera ok, ¿no? Como en este caso. Y básicamente esas dos teorías pues te permiten explicar más allá del mecanismo de que este compuesto o este complejo se va a dar, pues, ¿no? El cuidado que se puede tener es que a veces cuando uno tiene un metal que tiene un alto valor de carga, pues a veces se hace muy pesado y tiende a veces a deformarse en el periodo de síntesis. Pero como el tecnecio, pues el metestable, hablando acerca de ese isótopo, tiene un tiempo de vida media, se puede decir corto, pues son reacciones que se dan rápidas, pues no, o sea, no lo vas a tener guardado por días o semanas. Ujú. Entonces ahí es una ventaja también al momento de querer hacer esta pequeña síntesis. Bueno, sería una acotación a lo que dijo Fran. Sí, claro, sí, clarísimo. Gracias, Kevin. Gracias. Entonces, pasamos a la siguiente. Antes de pasar, me parece que Franz ha levantado la mano. A ver, a ver. Sí, solamente quería acotar algo de lo que dijo Kevin, que es bastante cierto en realidad. O sea, cómo nos damos cuenta de que lo que hemos plasmado en este papel o en esta pantalla, ¿no? En la diapositiva actual, es cierto, ¿no? Y justamente creo que más adelante lo va a mostrar Andrés, ¿no? Los diferentes métodos o técnicas espectroscópicas, ¿no? Que podemos utilizar para poder caracterizar la estructura que tenemos aquí. Otra de las ideas también que podemos de repente ver es la aproximación con estudios de cálculo teórico, ¿no? De repente para ver cómo es que se está formando todo esto, ¿no? Gracias a Dios existen, bueno, técnicas de estudio o cálculo teórico, ¿no? Lo que es el Gaussian, ¿no? Que aquí, si no me equivoco, utilizarían un B3 D3 de repente, por el complejo que tenemos acá del tecnecio, ¿no? O cualquier otro metal unido a una estructura como esta, y la correlación electrónica que podría trabajarse para poder ver cuál es el grado de acoplamiento que se tiene tanto del uno de esos átomos como el otro, ¿no? Tanto el nitrógeno como el azufre unidos al tecnecio. Y de repente con eso podríamos ayudarnos, y si queremos algo pues mucho más exacto, de repente hacer de repente un cálculo con alguna aproximación de cálculo de Monte Carlo o algo así como eso, para poder hacer más exacto todo esto. Pero de esa manera creo que podríamos trabajar esto y corroborar que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Claro, claro, sería complementarlo con unos estudios adicionales, ¿verdad? Gracias, Franz. Pasamos a los siguientes, ¿sí? Bien, entonces, una vez ya explicado más o menos en qué consisten los mecanismos de reacción y cómo es que llegamos a la estructura, partiendo de la estructura 1 y después marcarla con el tecnecio 99 metestable, dentro de los resultados se busca primero detallar o determinar cuán puro o cuánto rendimiento se tuvo en sintetizar la primera molécula, que era el 2-mercaptobenzimidazol, y se realizó a través de HPLC, y este es uno de los cromatogramas que nos arrojó como resultado, y pues nos determina que el tiempo de retención fue de 5 minutos bueno, 5 minutos casi exacto, entre 3 a 5 minutos, y pues nos dibuja un área un poco considerable, donde nos demuestra pues que hay una pureza alta, y parte de demostrar una alta pureza de este compuesto sintetizado es ver que no hay otros picos que se han detectado, es decir, no hay otros moléculas libres de los reactivos que se han utilizado. Entonces esto nos demuestra que ha habido una pureza mayor o igual a un 98%, que es algo bueno, porque nos dice que la metodología o la forma en la que se ha estado sintetizando pues es buena, es favorable. No sé si alguno de mis compañeros, Angélica, Jorge, desean participar en esto. No, pasamos a la siguiente.
Jorge, ¿deseas tú más o menos explicarme un poquito qué entendiste en este gráfico? Claro, claro. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bueno, como tú has mostrado en los anteriores resultados, obviamente para ver o para realizar, digamos, una evaluación biológica, en este caso de nuestro radiofármaco, para los objetivos que tú hayas marcado, que has marcado, obviamente lo primero que se tendría que realizar es un análisis de pureza del compuesto y técnicas analíticas como la cromatografía en DHPLC son muy buenas y efectivas. En la primera gráfica que tú mostraste anteriormente, básicamente lo que se trataba de interpretar en HPLC era ver si es que el compuesto que se ha logrado sintetizar era puro, es decir, que no había otros compuestos más que se podrían haber dado en la reacción. Y para corroborar, pero en el primer análisis de cromatografía, el paper menciona que es un HPLC instantáneo. Para corroborar la siguiente imagen, hay una segunda imagen de cromatografía en donde lo que se trata es de analizar de mejor forma la pureza y a la par también si es que, en este caso, nuestro radiofármaco, que básicamente ha sido a partir de lo que es el 2-mercaptobenzimidazol y el tecnesio 99 metestable, lo que se trata ahora de ver en este análisis de cromatografía es ver si no solo aparte de la pureza, sino también si es que existe trazas libres de nuestro tecnesio 99 metastable. Y si podemos ver, por ejemplo, en este análisis de cromatografía, por ejemplo, se puede observar que hay una mínima cantidad de tecnesio 99 metastable y hay una gran cantidad de lo que es el tecnesio 99 metastable trazado, en este caso, nuestro 2-mercaptobenzimidazol, si no me equivoco, se llama el compuesto. Lo que nos hace suponer que sí se empleó en este caso, un buen trazador, un buen radiotrazador, como en este caso es el tecnesio 99 metastable, porque podremos pensar, por ejemplo, ¿qué pasa si hubiéramos empleado otro radiotrazador? Y obviamente, digamos, por alguna característica físico-química, digamos, no podría adherirse en este caso nuestra molécula de estudio, que es el 2-mercaptobenzimidazol. Pero en este caso, lo que se puede observar es que sí es un buen radiotrazador, en este caso nuestro tecnesio 99 metastable, a nuestra molécula, que es el 2-mercaptobenzimidazol. Y además también un punto que señala el paper es de que la pureza de nuestro mercaptobenzimidazol, de nuestro radiofármaco en general, es alta. De hecho, señala que es 96% en este análisis de cromatografía, o en este cromatograma. Claro, así es. Además de haber se sintetizado el 2-mercaptobenzimidazol solo, dio una pureza del 98%, pero como mencionas también, después de haberse marcado este 2-mercaptobenzimidazol con el tecnesio 99 metestable, ha dado también un buen rendimiento de un 96% aproximadamente. Sí, muy bien, Jorge, gracias. Entonces pasamos al siguiente. Recuerdan que habíamos realizado el precursor, entonces también se midió la pureza de este precursor o qué cantidad se logró formar. Entonces también este cromatograma nos detalla que se ha logrado un 100% en realidad. Entonces es por eso que este precursor ha marcado también muy bien al 2-mercaptobenzimidazol. Este cromatograma nos da un área muy dibujada, muy amplia, que pues corrobora la pureza. Entonces, otro de los resultados que se realizó fue pues el estudio de la estabilidad de este radiofármaco ya sintetizado, es decir, cuánto tiempo se mantiene estable. Si este radiofármaco se desintegraría de manera rápida, pues no serviría mucho ya sea en diagnóstico o en terapia, en lo que ellos busquen hacer, sino que se realizó este estudio de estabilidad. ¿Cuánto tiempo dura sin desintegrarse? Entonces, se realizaron dos pruebas, una en solución salina, que es cloruro de sodio al 0.9%, y otro en suero de la sangre del ratón, de los ratones. Entonces, vemos que la estabilidad fue mayor al 92% en la solución salina y en un 93% en el suero de ratón. Significa que in vitro, es decir, fuera del organismo, tiene una buena estabilidad este compuesto. Y es muy bueno porque se mantiene dentro del 90%, o sea, de entre el 90 al 100%. Y este resultado no solamente es que se mantiene en el 90%, sino en un rango de hora de 24 horas. Es decir,
93% y 92% respectivamente en 24 horas, mientras que en 5 horas vemos que se mantiene entre el 97, 98, 99, 96.5%. Es decir, si esto se utilizaría para diagnóstico una hora después de haber sido administrada, pues aún vamos a ver que su estabilidad es muy cercana al 99, 98%, y es algo muy útil en el caso de tema de diagnóstico. Otro de los resultados que vamos a ver es, muy aparte de tener una buena estabilidad, qué buena captación tienen las células tumorales a este radiofármaco, o sea, con qué facilidad o en qué proporción o en qué cantidad estas células capturan a este radiofármaco. Entonces, para llevar a cabo este estudio, se realizó cultivos de células tumorales S180, que es unas células tumorales de sarcoma. Entonces, se hicieron los cultivos en dos ambientes aeróbicos y ambientes hipóxicos. Como ya lo había mencionado al inicio, el interés de este estudio fue determinar qué beneficio tiene este radiofármaco al ser capturado por estas células tumorales hipóxicas, porque son los tumores sólidos. Entonces, para hacer una comparación, ellos realizaron ese cultivo que ya lo había mencionado en ambiente aeróbico y en ambiente hipóxico, y se le añadió el radiofármaco en un lapso de 6 horas para determinar esa captación. Y pues vemos que en cualquiera de los tiempos en los que se ha estudiado, desde 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas y 6 horas, la captación celular aeróbica siempre es menos que la captación celular hipóxica. En cualquiera de los casos, la hipóxica siempre va a ser mayor a la aeróbica. Entonces, esto demuestra de que el radiofármaco va a ser muy bien capturado por tumores hipóxicos. Después vamos a ver la biodistribución, es decir, una vez que se ha administrado el radiofármaco, cómo es que se distribuye a través del organismo, en qué órganos se alojan en mayor cantidad, en menor cantidad, y pues para realizar este estudio, al ratón experimental se le administra el radiofármaco en la vena marginal de la cola. Una vez que es administrado este radiofármaco, se realizan estudios a 30 minutos, a 4 horas y a 24 horas, cumpliendo con los protocolos de cuidado y no sufrimiento a los animales experimentales. Se les sacrifica y se les extrae los órganos a estudiar. Estos órganos a estudiar fueron todos: el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago, los riñones, el vaso, el intestino, la vejiga, el músculo, el tumor, la sangre, la orina, y todo este tipo de órganos se han extraído, se han lavado 3 veces y se les ha hecho el estudio de radiación, ¿no? Entonces, vemos dentro de los resultados que, pues, precisamente la orina, la muestra de orina es la que mayor captación del radiofármaco tiene. ¿Esto qué traduce? Significa que el radiofármaco en un plazo de 30 minutos tiene una buena eliminación, es decir, en 30 minutos el organismo ya lo está eliminando. Aquí quizás no repercute tanto el tiempo de vida media del radiofármaco, porque no importa si este radiofármaco pues dure, no sé, 6 horas, cuando ya en 30 minutos el radiofármaco está siendo eliminado a través de la orina. Esta es una de las ventajas de saber que el radiofármaco puede ser hidrosoluble y tenga una buena eliminación. Después vemos que hay también una buena captación a través del hígado. Esto significa que el radiofármaco, una vez administrado, tiene un metabolismo hepatobiliar, es decir, se va a concentrar en el hígado. Y vemos que la mayor actividad, aunque la diferencia es mínima, se presenta a los 30 minutos, después a las 4 horas y un poco más bajo a las 24 horas. Pero eso significa que tiene un metabolismo hepatobiliar muy, muy destacado. Y pues vemos el otro pico, que es el tumor, que se mantiene en una buena concentración a las 4 horas y 30 minutos, que no es mucha la diferencia. Esto quiere decir que si nosotros queremos determinar el tumor o determinar la presencia de un tumor hipóxico en un ratón experimental, nos bastaría con como mínimo 30 minutos o 1 hora después de haber sido administrado el radiofármaco. Y después vamos a ver el estudio de citotoxicidad. ¿Qué quiere decir eso? Ver cuán tóxico es este radiofármaco con las células, cualquier célula de tejidos, y una de las células que más pues tiene el primer contacto con el radiofármaco va a ser precisamente la sangre, porque se administra a través de la vena. Entonces,
Para determinar bien la distribución de esta sangre, una vez que se ha administrado el radiofármaco, pues se ha extraído sangre del corazón de los ratones y se ha llevado a un estudio de imagen y pues nos demuestra que en las células de sangre se mantienen muy estables, incluso en la imagen se dibuja muy bien la zona cóncava de los glóbulos rojos y pues esto determina de que no es muy citotóxico. Buenas noticias en el caso de que no es dañino para la sangre y se acumula muy bien en el tumor y todo lo demás, pero de cierto modo, digamos, la mala noticia, no tan mala, es de que al no tener una citotoxicidad, pues no es provechoso para el tratamiento como tal de destruir tejido tumoral. Pero al ser bien captado por el tejido tumoral, sí es bueno pues para un diagnóstico, una representación de imagen. Y pues finalmente se hace una gamografía, un estudio de imagen del cuerpo del ratón completo. Vemos ahí la imagen muy bien dibujada, la presencia del radiofármaco en los distintos órganos del organismo del ratón y vemos pues que en los pulmones la concentración es muy mínima en cuanto a la imagen, en el corazón pues es muy amplia porque es circundante, pero como habíamos visto anteriormente en la extirpación de los órganos vemos que no es tanto. En el hígado, como ya habíamos visto, el metabolismo hepatobiliar, en los riñones, porque forma parte de la eliminación a través de la orina, en la vejiga, altas concentraciones, como vemos ahí, pero también vemos en la pierna izquierda, vemos que hay una captación, mientras que en la pierna derecha no. Esto significa que el ratón ha sido pues inoculado con el tumor en esa zona y esa zona sí ha captado muy bien el radiofármaco y nos da una buena imagen de la ubicación del tumor y sin darnos un falso positivo en cuanto a la imagen. Se le inyectó, en este caso, para este experimento, se le añadió una cantidad de 200 microlitros del radiofármaco y un tiempo de espera, como ya lo había mencionado antes, de 1 hora a 30 minutos es suficiente para poder tener ya una buena resolución en la imagen. Esto es en cuanto a los resultados. Y pues finalmente vámonos a las conclusiones. En las conclusiones, pues... Sí, claro. Antes que pases a las conclusiones, regresa al slide, porfa, en el que está la distribución del radiofármaco en los órganos. Sí. Ajá. Ya bueno, ahí justo también se puede observar que, si bien es cierto, como lo mencionaste, presenta una mayor distribución en el hígado por su característica lipofílica, ¿no? Pero por lo mismo también es que podemos observar que en el caso del corazón, pues presenta, digamos, una baja captación. Ahora, esto más que todo también se debe a la naturaleza que va a tener nuestro radiofármaco. ¿Por qué? Porque por lo mismo de que presenta esta carga neutra, entonces va digamos, el punto positivo, por así decirlo, va a ser que va a tener una buena permeabilidad tanto en las membranas celulares y también en las membranas mitocondriales. Pero entonces, ¿por qué vemos que ha tenido más captación en otros órganos y no tanto en el corazón? Pues justamente porque por lo mismo que va a tener esta carga neutra, no se va a acumular en este tejido. Caso contrario, si es que nuestro radiofármaco hubiera tenido una carga positiva, pues en realidad se hubiera acumulado en mayor cantidad en el corazón, ¿no? Debido al potencial mitocondrial negativo que justamente presenta este tejido. Nada más quería acotar eso. Claro, sí, tiene razón. Gracias. Y pues eso, y entonces vamos a las conclusiones. ¿Se logró sintetizar el 2-mercaptobenzimidazol de manera satisfactoria? Sí, y también se logró radiomarcar ambos, como habíamos visto en los resultados y en el cromatograma de HPLC. Sí, se realizaron, tanto se sintetizó como se radiomarcó con éxito y con un rendimiento y alta pureza de ambos compuestos. Se determinó muy bien la biocompatibilidad del compuesto y esto se debe a su naturaleza neutra, como bien había mencionado Carol, porque dentro de todos los estudios se realizó un ensayo de electroforesis, donde pues consiste en aplicar corriente positiva y negativa en distintos lados, y dependiendo hacia dónde se incline cada una, la molécula, pues se sabe que tiene tanto carga levemente positiva o carga levemente negativa. Entonces, en este caso no se dirigió a ninguno de los dos lados, pues se determinó una carga neutra. Y esto apoya a toda una buena biocompatibilidad y, bueno, una baja citotoxicidad.
Y pues la captación tumoral fue evidente y según los resultados de biodistribución y de gamografía, como finalmente se demostró pues, en imagen general de todo el cuerpo del ratón. Y pues gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, quedo atento a ellas. Genial, muchísimas gracias, Andrés. Súper, súper brillante tu exposición, en verdad. Bueno, no sé si es que habrá quizás alguna pregunta por parte de los miembros o alguna acotación. Sí, me parece que alguien estaba hablando. Ah, no. Quizás, Angélica, no sé si nos puedas dar un comentario desde el punto de vista biológico acerca de este tema. ¿Crees que se podría aplicar? ¿Qué que podríamos hacer? Porque o sea, si bien es cierto, como lo mencionó Andrés, no se observó una actividad citotóxica, pero no sé, ¿qué podrías opinar al respecto? Buenas tardes con todos, chicos. Bueno, me parece muy interesante la investigación que se ha llevado a cabo en ese paper. Yo creo que mm, debido a con las pruebas que se han realizado, se está determinando de que en realidad no es citotóxico, ¿no? Entonces, se puede más bien llevar ya a más ensayos, quizá en otros organismos parecidos, bueno, en este caso es ratón, pero puede ser, yo creo que es un potencial para próximas investigaciones. Y también tratar diferentes tipos de cáncer, ¿no? Carcinomas. Claro, mencionas sobre todo el hecho del uso o estudios a futuro, ¿no? Y eso es muy importante en el sentido de que mientras más pronto, o sea, si este compuesto que una vez ya sintetizó y se ha hecho los ensayos correspondientes, contribuye mucho a la detección temprana de tumores sólidos o tumores hipóxicos. Porque como mencioné desde el inicio, estos tumores son los que más rápido se diseminan, más rápido proliferan, más rápido crecen, y esto es contraproducente en el sentido de que si un tumor crece rápido, pues es no solamente que puede causar una metástasis, sino que se adhiere de manera más fija a cualquier tejido en el que se encuentre, y eso hace muy difícil su extirpación. Y mientras más pronto se detecte tumores hipóxicos, hay más tiempo de actuar, buscar la terapia adecuada o la intervención adecuada. Entonces, esto contribuye mucho a que se hagan más estudios y pues si en un futuro se logra utilizar en humanos, pues sería genial, ¿no? Contribuye mucho a la medicina. Y pues viendo, según el lado de síntesis, el lado químico, vemos que, no sé, si Kevin, Franz, que saben un poco más de este tema, no sé, lo ven económicamente viable en cuanto a los reactivos, a los tiempos de reacción. ¿Creen que se pueda en algún momento escalar a un nivel mayor, no sé, una escala industrial que pueda hacerse actualmente? Yo creo que esta parte nos puede ayudar nuestra moderadora invitada, ya que ella es ingeniera química y a pesar que tenemos casi relación con la química, ellos ven los procesos de laboratorio a gran escala. Así que, Emily, no sé, ¿tú qué opinas acerca de eso? ¿Crees que se pueda magnificar este tipo de reacciones? ¿Industrializarlo, quizás? Lo que ocurre es que el manejo con el tecnecio 99 metestable es muy limitado por su periodo, más que nada. Entonces, si de por sí ya es todo un reto su producción y distribución, imagínense tener que
que producirlo junto con con la biomolécula, ¿no? Entonces, de ser imposible, no lo es, pero implicaría una gran inversión y de pronto estos marcadores no son tan ampliamente usados, porque el tecnesio 99 no solamente se utilizaría con esta biomolécula, sino con otras más de 180 kits que existen actualmente para diferentes tipos de diagnósticos. Claro. Entonces, por la parte económica, no creo que resulte viable. Claro, entiendo. Además de lo que comenta Emily, es un poco delicado trabajar con isótopos. Cuando uno se sumerge en la parte de la radiología, la radioquímica, siempre te dicen que tú debes cumplir tres cosas cuando trabajas con un isótopo radioactivo: la distancia, la exposición y el tiempo. Uno no puede estar expuesto mucho tiempo a este tipo de isótopos, de acuerdo a su valor energético que puede tener. La distancia, tratar de no estar lo más cerca posible a esta fuente. Y ahora eso aplicado a un laboratorio, y Emily sí me da la razón en esa parte, es muy peligroso a veces estar en la parte de los ensayos, estar en contacto con una fuente radiactiva. Por más que tenga una actividad baja, muy baja, igual siempre hay el riesgo pues, de estar expuesto y contaminarse. Eso es por parte de la logística de las personas que se encargan en el laboratorio. Y eso equiparado pues a industrializarlo, si es que se nos ocurre hacer eso. Hay un montón de normativas, reglas, el personal que va a estar inmerso en esa parte, la logística de transporte y todo lo demás. Y es algo un poco más delicado. Bueno, si quizás alguien tiene... En realidad, las dosis que reciben las personas que son ocupacionalmente expuestas no es tan alta, ¿no? Porque es tecnesio 99 metestable, 140 kiloelectronvoltios. Pero el precursor de este radioisótopo es el molibdeno 99 y él sí tiene una energía de 181 kiloelectronvoltios y un periodo de semidesintegración de 66 horas. Entonces, es bastante más delicado trabajar con su precursor que con el tecnesio, ¿no? Sí, 66 horas es demasiado. Contaminarse con eso, pues no hay forma de esperar la descontaminación, solamente esperar el decaimiento del radiofármaco y son 66 horas de bastante. Sí, así es. Son radioisótopos que se trabajan detrás de cabinas no solamente de bioseguridad, sino también que tienen que tener el blindaje y el personal mismo tiene que tener una certificación en el manejo de las pinzas automatizadas. Entonces es todo un tema detrás de ingeniería, de construcción de este tipo de infraestructura. Claro, sí. Algo adicional que se puede acotar en esta parte, y creo que justo el día de ayer estábamos hablando acerca de los presupuestos que puede tener un investigador al momento de hacer una caracterización, mejor dicho, los instrumentos que tiene uno a la mano para poder caracterizar una síntesis. Emily, desde tu experiencia trabajando con este tipo de isótopos, imaginemos que tuvieses un presupuesto ilimitado para poder caracterizar tu producto final. ¿Qué crees que le faltaría a este paper? No sé, otro tipo de análisis fuera de los que ya se ha tocado, pues, ¿no? En esta charla del día. Bueno, por ejemplo, aquí se parte de un tecnesio 99 metestable ya, ¿cómo decirlo? Solamente lo han recibido y lo están asociando, pero sería interesante que se mostraran los análisis de pureza radionucleídica, de pureza
radioquímica de la cromatografía del propio tecnecio 99 para saber si coexiste con los óxidos de tecnecio, ¿no? Que son altamente contaminantes para la sangre humana. Entonces, de repente esos análisis le faltarían al compuesto final. Para tener algo ya más sólido, pues, ¿no? O algo ya Sí. definitivo. Sí, de todas Bueno, maneras. Carol, no sé si deseas hacer un comentario adicional, o tú, Andrés, ya para dar cierre a la sesión del día. Bueno, Quizás Rommel puede hacer una apreciación final. no sé, primero, Sí, dale, Romel. sí, buenas tardes. Bueno, primero, ¿no? Agradecer la presentación de Andrés, muy didáctica. Y, bueno, comentar, ¿no? Acerca, por ejemplo, de lo que es el tiempo de vida media, ¿no? O sea, si bien puede ser ventajoso el hecho de tener una vida media corta, por ejemplo, como mencionó nuestra invitada acerca del Molinero 99, en ese caso, por ejemplo, mencionó que tiene un tiempo de vida media de 66 horas. Y, por ejemplo, eso puede ser favorable en cuanto a su transporte, por ejemplo, ¿no? Pero presenta también un riesgo para su manipulación. Entonces, hay tanto ventajas como desventajas, ¿no? En cuanto al uso de radioisótopos en la parte de lo que es la química nuclear. Y bueno, bueno, eso es lo que quería señalar. Y además también el hecho de que, bueno, respecto ya al paper, creo que es un buen, un buen artículo en cuanto a lo que se viene a estudiar derivados de benzimidazol, que ya se había mencionado que presenta estas, esta selectividad en cuanto al órgano, a los órganos tumorales. Y entonces, bueno, pues me parece que interesante el hecho de, sobre todo que se refiere a la parte diagnóstica, ¿no? Y pues evidentemente deberían haber más investigaciones lo que es respecto a si se podría trabajar de repente con algún otro derivado para poder estudiar la parte de el tratamiento ya, ¿no? De lo que viene a ser la hipoxia tumoral. Eso sería lo que quiero señalar. Bien, gracias. No sé, ¿algo más, Carol, antes de que yo pueda hablar? Quizás Franks quiera dar algún comentario para ya casi cerrar. Sí, bueno, solamente comentar un poquito, ¿no? Ya comentaba Emily el hecho de que esta marcación con tecnesio 99 metestable, ¿no? A este compuesto orgánico no es tan, digamos, viable por lo mismo, por las mismas condiciones que requiere para la síntesis, por la misma, digamos, economía que no es tan factible que digamos, y eso, ¿no? Yo creo que es más que nada para un aspecto de repente científico, pero también debería hacerse ahora que está ella, por ejemplo, en el IPEN, ¿no? No sé si se ha hecho o se debería hacer el hecho de fomentar un poquito más este detalle, pero hacerlo más viable, ¿no? Que las personas, digamos, de a pie, el ciudadano de a pie se pueda afianzar un poco más, pueda tener más conocimiento acerca de esto y que no sea un campo tan, digamos, entre comillas, abstracto para ciertas personas, porque creo yo que tiene mucho más por ahondar, ¿no? Creo que por ahí va el detalle. Mm, ok. Gracias, Frank. Bueno, Andrés, su momento llegó. Dale. No, chicos, gracias. Agradecerle la oportunidad. Bueno, como sabíamos desde que inició el club, yo como desde el inicio dije que no sabía nada de este tema. De cierto modo, no sé, por coincidencia creo que me tocó. Y pues sí, me empapé, me leí libros, leí algunos reviews sobre qué trataba en realidad los radiofármacos y pues aquí estoy un poquito ya más entrado al tema. Gracias por la oportunidad, gracias Kevin por el apoyo, Carol y Franz bastante por los mecanismos de acción, me ha ayudado mucho y gracias chicos en general a todos los participantes del club por esta exposición, por la oportunidad, por la asesoría, por la ayuda, por todo. Gracias.
La lagrimita. Ya, genial. Bueno, agradecerles por haber estado presentes en esta sesión. Ya, bueno, esta es nuestra cuarta sesión, ya se nos viene una más. Y bueno, también recordar que vamos a tener nuestra sesión extraordinaria, ¿verdad? Y bueno, creo que eso sería todo por esta cuarta sesión, así que muchísimas gracias. El tema ha sido bastante interesante y espero que haya sido también de su agrado. Y bueno, los miembros del club todavía se quedan un ratito, por favor, y también nuestra invitada. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias.